¿Por qué los discípulos empezaron a creer en Jesús como el Mesías? 1. Cuando tú hablas del Antiguo Testamento, lo que dice es que cuando venga el Mesías, todo será como una boda. Pero de repente pasa algo completamente irracional, completamente incomprensible para ellos. Llega la cruz. Y un Mesías no puede morir. Un Mesías no puede ser una persona que simplemente es matado por los romanos. Bienvenidos a La Carrera. Seguimos hablando de apologética y hoy vamos a tocar como tema número 3 el hecho de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vamos a arrancar mirando este tema de la resurrección, mirando cómo reaccionan los discípulos. Para esto, empecemos por contestar una pregunta. ¿Por qué los discípulos empezaron a creer en Jesús como el Mesías? Y la respuesta empieza en el llamado primer milagro de Cristo. Cuando Él llega a una boda, su mamá le pide que por favor ponga más vino. Y Él tiene que agarrar unas vasijas de la ceremonia y en ella, que había agua, conseguir que se haga vino. Ahora, ¿qué es lo que entendieron los discípulos? 1. Cuando tú hablas del Antiguo Testamento, lo que dice es que cuando venga el Mesías, todo será como una boda. De manera que Jesús hace este primer milagro en una boda. Y después, estos otros versículos que están aquí abajo, te dicen de que cuando esté el Mesías habrá una abundancia de vino. Viene Jesús y hace el milagro perfecto en una boda que para un judío era Mesías y con abundancia de vino que para un judío era el Mesías. Y ahí es cuando sucede este milagro que los discípulos dicen, Él es el Mesías. Y es cuando dice con claridad que empezaron a creer de este milagro. Cuando uno lo ve sin conocer esto, dice, bueno, fue un milagro no tan importante como resucitar a Lázaro, por ejemplo, ¿no? O como curar al ciego. No, la gran profundidad que tenía ese milagro era el hecho de que Él estaba diciendo, yo soy el Mesías, porque lo estoy haciendo en una boda y lo estoy haciendo con abundancia de vino. También, además, Él entendió con claridad que el momento que hizo ese milagro, por 3 años más, estaría vivo y terminaría siendo asesinado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros empezamos a ver qué es lo que pasa con estos discípulos, que empiezan a creer completamente en este ser humano que va a venir a derrotar a Roma y que va a liberar al pueblo de la esclavitud. Pero de repente pasa algo completamente irracional, completamente incomprensible para ellos. Llega la cruz. Y un Mesías no puede morir. Un Mesías no puede ser una persona que simplemente es matado por los romanos. De manera que empieza todo un problema. He perdido 3 años de mi vida creyendo en alguien que no es quien yo creí que era. Por mucho que hizo los milagros que hicieron, no ha sido la persona porque Él no puede estar muerto. Quiero que te quede claro de las reflexiones que hace los apóstoles. Dejarte ver con claridad las palabras de George Ladd, profesor del seminario Fuller, que dice lo siguiente. Esta fue también, escribe él, esta fue también la razón por la cual sus discípulos lo abandonaron en cuanto fue arrestado. Sus mentes estaban totalmente persuadidos con la idea de un Mesías conquistador, cuyo papel era el de someter a sus enemigos. Sin embargo, cuando la vieron aparentemente vencido y derramando sangre bajo la furia de los latigazos, como prisionero indefenso en las manos de Pilato, y que después fue sacado de la ciudad, se despedazaron todas las esperanzas mesiánicas que había puesto en Jesús. Es un hecho psicológico que solo oímos aquello que estamos preparados para comprender. Las predicciones de Jesús con respecto a sus sufrimientos y muerte cayeron en oídos sordos. Los discípulos, no obstante, la continuidad advertencia de él, no estaban preparados
para comprender la magnitud de su alcance. Unas pocas semanas después de la crucifixión, a pesar de sus dudas anteriores, los discípulos estaban en Jerusalén proclamando a Jesús como Salvador y Señor, como el Mesías de los judíos. La única explicación razonable que puede ver en este cambio se halla en 1 Corintios 15:5. Apareció después a los 12. ¿Qué otra cosa había producido que los desalentados discípulos se lanzaran a testificar, sufrir y morir por un Mesías crucificado? Indudablemente tuvo que ser cierto que Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sí, muchas personas han muerto por una causa buena, pero la causa noble de los apóstoles murió en la cruz. Solo la resurrección y el posterior contacto con Cristo convenció a sus seguidores de que Él era el Mesías. De este dieron ellos testimonio, no solo con sus labios y sus vidas, sino con su propia muerte. Tenemos que comprender con claridad qué es lo que pasa cuando meten preso a Cristo. 10 de ellos salen corriendo. Solamente 2 se quedan para ver el juicio. Y mientras está en el juicio, uno de ellos, Pedro, ya lo niega y se va. Y el único que queda hasta el final es Juan. Ya sea porque era un hijo de un hombre de plata, o porque era amigo del sumo sacerdote, o era muy valiente, cualquiera de las razones, el único que estuvo hasta el final de su muerte fue Juan. Ahora todos ellos se esconden, desaparecen por 3 días y 3 noches hasta que Magdalena aparece diciéndoles: el Señor no está en la tumba. Todos ellos salen corriendo, van a buscar qué es lo que ha sucedido y encuentran y creen que alguien se lo ha robado, el cuerpo de Cristo. Sin embargo, poco a poco van entendiendo que Cristo está resucitado. Y ahí podían darles palo, podían encarcelarlos, podían flagelarlos, podían matarlos. Nadie podría decir que Cristo no había resucitado. El hecho de que los discípulos cambiaron 180 grados de estas atemorizadas personas que creyeron que ellos eran los próximos, a estas personas que nadie podía callar, es una razón indudable de que Cristo resucitó. Por esto es que algunas personas que critican la Biblia dicen que eso no fue así, que lo que sucedió es que ellos vieron una alucinación y que la alucinación los llevó a pensar que realmente Cristo había resucitado. Pero déjame contarte 3 cosas que una alucinación tiene que tener, que te las pongo aquí abajo. 1. Generalmente solo la gente altamente imaginativa o muy nerviosa tiene alucinaciones. De manera que alguien que no lo estaba esperando que sucediera, va a haber una alucinación simplemente por eso. Estaban en distintos momentos de su emocionalidad. Magdalena estaba llorando, Tomás estaba dudando, los del camino de Emaús estaban discutiendo qué sucedía. Y sin embargo, Cristo se aparece con ellos en diferentes estados emocionales. Segundo, las alucinaciones generalmente están restringidas a tiempo y lugar en que ocurren. Y cuando Cristo se mostró, no estaban bajo ningún punto de vista en el mismo sitio. Algunos estaban en la casa, otros estaban en la calle, otros estaban caminando, otros estaban reunidos. De manera que se dé alucinaciones de forma completamente diferente es muy poco probable. Y la tercera, las alucinaciones no tienen un repentino fin. Las alucinaciones continúan y continúan con uno, con el otro, con el de aquí o con el de allá. El hecho de que Cristo se muestre se terminó en 40 días. Eso sencillamente no puede ser una alucinación. Porque si hubiera concluido con algunos unos días más, con otros un tiempo más, con otros hasta el final, pero no. Cristo duró 40 días y terminó de mostrarse ante las personas. Ahora, para hablar de resurrección y de alucinaciones, déjame darte el
nombre de una persona que daña todos estos conceptos. Y es un señor denominado Pablo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un judío fariseo, de ciudadano romano, porque le había heredado de su padre, que le había comprado, que era una cosa de mucho honor, que era universitario, por eso le decían de Tarso, porque en Tarso donde estaban las mejores universidades del tiempo. Y él aparece en Jerusalén para matar a cuanto cristiano existe. ¿Cuál es la posibilidad de que un señor así tenga una alucinación? ¿Cuál es la posibilidad que un hombre que llega a matar a cuanto ser humano puede que crea en Cristo y que dice que su mayor felicidad era lograr torturándolo de que digan que Cristo no era cierto? ¿Cuál es la posibilidad de que esa persona tenga una alucinación con aquel que es su enemigo? ¿Cuál es la posibilidad? Muy poco. Y Pablo encima es un problema serio para las personas. ¿Por qué? Porque Pablo escribe su primera carta 10 años después de muerto Cristo. Es decir, mucha gente dice, no, pues los evangelios fueron hechos por una fantasía y ellos fueron inventando cosas porque lo que está ahí es el Jesús religioso y no el Jesús histórico. Vale un ratito. El primero que escribió fue Pablo, 10 años después. Y si tú lees las cartas de Pablo, te das cuenta con claridad que Jesús es 100% histórico. Por tanto, el hecho de que los discípulos cambiaron completamente la forma en cómo manejaban la muerte de Cristo, es decir, personas que se escondieron, a personas que no los podían matar, los podían flagelar, podían hacer lo que sea, él no dejaría de decir nunca que Cristo había resucitado. Y el hecho de que Saulo de Tarso se convierte en Pablo es una razón más allá de la duda de que Cristo resucitó.